Fíjense cómo será la pasión de la búsqueda de soluciones. O cuando mantienes un ideal en restre, o sea, con intensidad, a lo largo del tiempo, pues no dejas recoveco o rincón de no tratar de infiltrar tus ideas. Y entonces uno acude hasta el absurdo, con tal de que haya desde ese absurdo una respuesta que nos alumbre. Y claro, yo considero que el general Perón es la figura ilustre más brillante de los últimos años en la República Argentina. Y entonces, a pesar de que él partiera hace 50 años, pues todavía su luz sigue irradiando esplendorosamente el panorama de la patria. Y entonces sus ideas están flotando por ahí, pero nadie tiene la sutileza de verlas o de detenerlas. O sea, sería extraordinario si los políticos, o sea, los que sueñan con conducir los destinos del país, pudieran ver las ideas flotando acá alrededor, como palomas. Entonces uno, que es un soñador, utiliza esas mecánicas pasiones del sentimiento y dice, bueno, pero en algún lado esas ideas pueden estar, si no, vamos a ver cómo las rescatamos, porque Perón es un maestro, un estratega de la política y un estratega de la organización. Entonces, cualquier problema que nosotros tengamos social, política o económica, pues él seguramente debe tener la solución. Y como tenemos tantas preguntas y tan pocas respuestas clarificadoras, pues hay que batir todos los parches para ir al encuentro de alguna posibilidad. Y este video de hoy es una mezcla entre la realidad y la fantasía. Pero justamente entre la realidad y la fantasía es donde mora la verdad. Porque nada es fantástico ni nada es real. Todo es relativo. Y ahí vamos a incursionar hoy con este video. Y claro, la necesidad parte al partir del que el país se nos ha ido escapando de las manos. O sea, en los últimos 50 años, pues hemos ido retrocediendo. A pesar de que ha habido buena voluntad y deseos de mucha gente con mucha pasión que ha querido hacer, pero no, los resultados lamentablemente pues, son los que determinan nuestra realidad. Y entonces quisiéramos conocer el misterio, el secreto, las posibilidades de cambiar eso. Y claro, todo el mundo tiene en su memoria el recuerdo y la figura ilustre del hombre que fue realmente el gran transformador. Pero todo el mundo vocifera, todo el mundo reclama, todo el mundo enarbola, sustenta, recuerda, utiliza los recuerdos de sus enseñanzas, sus filosofías, su doctrina, sus métodos de trabajo, sus métodos de ordenamiento, en fin, posiblemente no haya ningún argentino a favor o en contra que no sepa las virtudes y las capacidades extraordinarias que poseía ese hombre, Juan Domingo Perón. Pero, lamentablemente, parecería que el secreto de su habilidad, el secreto de sus virtudes, el secreto de sus capacidades, no hemos sabido todavía, la mayor parte de nosotros, no hemos sabido llegarles para ver cuál era ese misterio. O sea, porque era un misterio. Perón era un hombre misterioso, era un mago de la política, que transformado a la realidad, pues producía resultados. Y claro, todas esas cosas que a nosotros en el recuerdo nos invaden y nos envuelven, pues nos ocupan y nos preocupan. Y entonces quienes tuvimos la fortuna de ver eso, de convivir, de intensamente participar de esos tiempos como compañeros del protagonismo que tenía la patria, el país, pues quisiéramos aportar algo, decir, bueno, usted que conoció a Perón,
o usted que lo vio gobernar, o usted que participó de la bonanza que usted dice, ¿por qué usted no enseña algo, no explica algo claramente? ¿Qué es lo que deberíamos hacer, lo que estamos ahora ansiosos, buscando inspiración, buscando conocimiento y tratando de juntar posibilidades para producir resultados y generar cambios? Porque ese es el tema. Lo que está ahora, lo que se está practicando, lo que se está proponiendo, lo que está la gente que está en el menester de la política, pues se está proponiendo cosas que son prácticamente imposibles de ser realizadas. Y en el caso de que se hicieran, pues son hechas a destiempo, porque todos sus proyectos están basados en experiencias de hace 70, 80 años. Y el mundo es otro hoy. O sea, la realidad del mundo es otro. Hace 80 años atrás, o 70 o 50 años atrás, todos estos mecanismos de la comunicación, las nuevas ciencias de la tecnología, los nuevos intereses del poder financiero, en fin, todo el proceso de la monetización de las economías y todas las trampas que se han hecho y todos los avances en todo orden descolocan a cualquiera que tenga el propósito de revivir una idea de hace 70, 80 años. O sea, el político que en la Argentina sustenta la idea del peronismo, pues está desubicado en el tiempo. Y es posible que nosotros podamos aportar algo, que somos diferentes, y ese es el intento que estamos tratando de hacer. Y entonces surge la pregunta absurda, que buscamos la varita mágica, la palabra misteriosa, la participación de los astros, para que el problema que tenemos, que es humano, podamos resolverlo a través de los misterios, o tenemos que ir a unas realidades posibles para inspirarnos y para que esas realidades posibles hagan que lo que nosotros pudiéramos realizar produzca resultado. Y no es fácil porque uno puede predicar o puede pregonar una hipotética verdad, pero hay que ver cómo es recibida y si uno tiene las capacidades realmente necesarias para explicarla. Pero claro, vemos asombrados que la mayoría de los que a favor y en contra dicen ocuparse del problema de la Argentina, tienen obligatoriamente que pasar por la figura de Perón. No hay forma de esquivarla. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Porque si a favor o en contra el problema para realmente ser tomado en cuenta tiene que pasar por lo que él fue hace 50, 70, 80 años, pues sería bueno convocarla, pero para ver cómo puede él, supuestamente con los recursos que sean necesarios y que podamos disponer, nos mande un mensaje, digan ustedes, hagan esto o hagan aquello. ¿Cuál fue el misterio de ese hombre? ¿Cuál fue el misterio que realmente logró cosas extraordinarias en una época muy complicada? Era la época de la posguerra, era una época complicadísima en el mundo, estaba el mundo en guerra, unas luchas feroces entre dos ideologías, los intereses financieros estaban incendiados por el rugir de los cañones, recién se habían apagado los motores de los tanques de guerras y de los aviones, en fin, o sea, no era difícil que en ese momento tan misteriosamente distinto, complicado del mundo, en todos los órdenes, donde había un proyecto de reconstrucción de lo que habían destruido los bombardeos, o sea, que un hombre tuviera en un rincón remoto del mundo la gran posibilidad de que transformara un país ancestralmente colonial, pues es realmente asombroso y curioso de saber cuál fue la metodología que él utilizó. O sea, la curiosidad no solamente es cómo fue, sino cómo lo hizo. ¿Cómo fue que hizo? ¿Que acaso le vinieron a ofrecer todo? ¿O al contrario, le negaron todo lo que él solicitó
o todo lo que podía el país exigir a los que le adeudaban deudas de guerra. Nosotros habíamos alimentado a los guerreros. Nuestros barcos, teníamos barcos. Nuestros barcos cargados de alimentos llegaban a los puertos a pagar después de la reconstrucción. O sea que tenemos que ir a averiguar verdades que desconocemos muchos. Y claro, todas esas cosas son importantísimas en este momento, donde la gente que tiene la responsabilidad ahora de tomar las riendas del Estado, porque la gente que está no está haciendo nada que tenga relación directa con los intereses del pueblo. O sea, de esta gente de Javier Milei y toda esta gente que ha venido en los últimos tiempos gobernando el país, pues ha estado involucrado en cosas que realmente no han producido soluciones. Lejos de eso, han creado más problemas que han llevado a unas encerronas y unos compromisos del país, del Estado, que son adeudamientos fabulosos por piraterías financieras y por despojos acomodados con la voracidad de los delincuentes y los delincuentes financieros, y han endeudado al país en forma imperiosa, increíble. Entonces ahora salir de todo ese pantano, de esa profundidad de abismos, no es fácil, y la gente que tiene las posibilidades remotas, por supuesto, de que a lo mejor logre alguna posibilidad, pues está muy confundida. O sea, no saben cómo hacer. Sí dicen hacer, pero cuando ellos manifiestan cómo lo van a hacer, nosotros comprobamos que es imposible que logren sus objetivos. Por lo tanto, todo ese caudal de controversias pues hace más oscura la noche de los tiempos en la República Argentina. Y claro, la búsqueda, la necesidad y el deseo de varios dirigentes políticos jóvenes y otros ya con experiencias adquiridas en determinadas partes de la administración del Estado, están intentando pues tomar el relevo después de que pase este tsunami. Y uno los escucha, y uno los ve, y uno los evalúa, y evalúa el mundo, porque uno está en el mundo, y evalúa lo que está sucediendo en el mundo y los intereses que domina el mundo. Y uno analiza los valores de la Argentina, un país completamente endeudado, un país completamente enajenado, con el 90% de todo lo que produce en manos del poder corporativo internacional, con su comercio exterior pues en manos de grandes empresas, con sus comunicaciones, con sus servicios de todo orden en poder de empresas o corporaciones internacionales que sustentan sus precios internacionales frente a una economía devaluada donde ha desaparecido el valor de la moneda. O sea, no es difícil, sino imposible, que un gobernante, por más bien inspirado que esté, pueda lograr, no digamos remontar, sino detener el flujo de decaimiento y de decadencia que se viene manifestando. Entonces, es difícil todo esto. Y uno los escucha que hablan y diagraman proyectos en papeles y en la furia de la tribuna, que uno dice, caramba, se asombra. Pero cuando uno lo analiza, dice, bueno, todo lo que esta persona o este líder, este muchacho, este joven o esta mujer joven o hombre propone o dice que va a realizar, es posible dentro del mundo real que él lo lleve adelante y que produzca el beneficio como un país aislado en el mundo. Nosotros sabemos que es imposible. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos por qué. Y porque cada quien en la Argentina es un anarquista,
O sea, está anarquizado el país, no hay unidad nacional. Para cualquier concepción que se prevea, pues cada quien tiene una diferencia abismal del otro, el semejante. Mentira que la patria es el otro, la patria no es el otro es el tipo que piensa libremente y que no está de acuerdo conmigo, o yo no estoy de acuerdo con él. Y como no hay en la realidad en qué sustentarse, pues cada quien tiene la libertad de opinar como se le parece y tener las soluciones que él cree posibles, aún sin poderlas fundamentar en nada real. Entonces todas esas verdades nosotros mucha gente en la Argentina no la conoce. O sea, mucha gente se ha dejado envolver por el relato de líderes políticos que ya fracasaron, que ya han fracasado. Entonces, ahora, ¿cuál sería la nueva opción? Y la nueva opción sería un milagro. Y entonces, ¿a dónde lo conseguimos para poder realizar ese milagro? Y aquí es precisamente cuando uno, sin quererlo, se siente involucrado. Y dicen, pero usted que fue, no sé, que conoció, que vivió todo en las épocas pasadas, ¿por qué no nos envía un comprendido? Usted que sabe cómo se hizo, usted que por lo menos tiene el recuerdo de cómo se hicieron aquellas cosas. Y uno que no necesita muchos empujones para participar, pues se atreve a hacer estas cosas. Y hablarle a los jóvenes, aunque sabe que los jóvenes no quieren escuchar su soberbia, su formación. La formación de los últimos tiempos los ha hecho soberbios e indiferentes, ególatras, vanidosos. Y entonces pues es difícil enviarles un mensaje, porque pues lo van a rechazar aunque sepan que es el único posible. Sin embargo, ¿qué hace uno? Y corre el riesgo de que pase sin pena ni gloria un mensaje como este, que a lo mejor no lo ven ni 1000 personas. Y a pesar de que 1000 personas es un montón de gente, pero no trasciende, no llega. O sea, no produce el efecto que requeriría que tuviese. Y claro, todas esas cosas a nosotros realmente nos lleva a decir, bueno, ¿y qué se pudiera hacer? O sea, ¿qué es lo que yo pudiera hacer que sea lo suficientemente evidente y que tenga la fuerza de una realidad que entendieran de que si Perón lo consideran lo máximo y todos quieren utilizar el nombre de Perón y lo que supuestamente aprendieron de él, ¿cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el misterio de ese hombre? ¿Cuál fue? Él tuvo alguna cosa. No, todo lo que hizo tiene que tener una base de sustento. O sea, ¿qué fue? ¿Qué es el misterio que dominó, que marcó esa época gloriosa en la historia argentina? Y entonces, pues, Perón ya se murió, Perón ya pasó a la historia, ahí está toda la documentación de toda su trayectoria. No le sirve, y sí la han estudiado de memoria. Hay un montón de gente que la sabe de memoria, lo que Perón hizo. Increíble. Pero los resultados quiere decir que no lo han entendido. O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué pudiera hacer usted con esto, con esta realidad? ¿Lo buscan o lo convocan o usted se siente convocado? Es lo mismo que lo convoque que uno se sienta convocado y que lo que uno participe o haga pueda resultar de utilidad. Y no es fácil, te digo de verdad. Sobre todo uno que es del pueblo, que no tiene capacidades aprendidas de trucos para lograr efectivizar alguna idea. Es muy difícil. O sea, una persona preparada culturalmente sí tiene recursos, que sabe cómo manejar la manera de comunicar, la manera de expresar, la manera de llegar al semejante, pero uno que no tiene capacidades, pues no tiene muchos recursos para decir, bueno, sí, yo les puedo decir esto. Entonces, he terminado, ¿por qué? Por no hablar.
por solamente hacer ese tipo de análisis y decir, bueno, miren, esto es así. Y no hay más nada, don Abel o don Reynoso, o viejo, o ya no te escucho para ver qué es lo que propones, a ver si no dices siempre lo mismo. Y yo no digo siempre lo mismo. Pero para ellos pareciera que siempre digo lo mismo. Pero bueno, ¿qué les parece entonces si yo voy a usar el último cartucho? ¿Cómo? Sí, yo tengo un último cartucho. Para de una vez y por todas sepamos qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, hemos querido de alguna manera o de alguna medida plantear el panorama de la realidad ahora. Y está muy confuso todo. Y la gente que está esperando enfrentar la realidad futura, pues está bastante confundida, bastante confundida. Y entonces, ¿cuál será el secreto en caso de que hubiera que consultar algo serio para que realmente le pueda ser útil a ellos? O sea, le pueda ser útil a los líderes políticos que representan distintos sectores de la sociedad argentina. No son únicos, hay muchos sectores, está muy fragmentado el contenido ideológico del país. Entonces habría que buscar un ordenamiento, una palabra redentora que pueda poner en el lugar realmente que corresponden las cosas. Thank you. Y claro, eso no es fácil hacerlo. O sea, no es fácil lograrlo porque ¿cómo uno hace o cómo pudiera hacer? Entonces, volvamos a Perón. ¿Qué les parece? Y ahí entra el absurdo, ya que la realidad no nos responde. O sea, la realidad sí nos responde, pero no nos gusta o no la sabemos entender o nos supera. Entonces vamos a tratar de resolver por el absurdo. A lo mejor el absurdo nos responde algo que sea mucho más importante de lo que nosotros suponemos. Y claro, esa posibilidad no es fácil, pero nosotros tenemos el secreto. ¿Por qué no hacemos que Perón hable? Sí, el general. Que le hagamos la pregunta o le expliquemos qué es lo que realmente nos pasa y qué desearíamos, y a ver si él, que maneja y manejó siempre los misterios y que manejó bien los grandes secretos de la política, a ver si nos da una orientación. ¿Quién les dice que Perón, desde ultratumba, nos señale el camino para que de una vez por todas empecemos a transitar en orden hacia los objetivos previstos? ¿Lo vemos? Gracias por su gran tarea, compañero Reynoso. Veo que usted no afloja en su tarea. Compañeras y compañeros, desde este lugar donde la historia y el sentir del pueblo se entrelazan, les hablo con el corazón en la mano. Hoy, más que nunca, la unidad del peronismo es esencial. No es un capricho, sino la columna vertebral de nuestra lucha, el cimiento sobre el que construimos la Argentina que soñamos. Recuerden, el peronismo es un movimiento histórico, no un partido político. Es el abrazo de un pueblo que busca justicia social, independencia económica y soberanía política. Es la fuerza que emana de cada trabajador, de cada mujer, de cada joven que cree en un futuro mejor. En estos tiempos de incertidumbre, donde se ha perdido mucho tiempo y los enemigos de la patria nos han enajenado todas nuestras riquezas y ahora acechan la unidad de los argentinos, no permitamos que las diferencias nos sigan dividiendo, ni caigamos en la trampa del odio y la discordia entre hermanos. Y siempre recuerden, para un peronista no hay nada mejor que otro argentino. Esta frase grabada a fuego en nuestra doctrina
debe guiar nuestros pasos. Dejemos de lado los personalismos y los intereses mezquinos. Pongamos a la patria por encima de todo. La unidad no significa uniformidad ni sometimiento a nada ni a nadie. La unidad es la diversidad que se abraza, el respeto por las distintas voces que conforman nuestro movimiento. Es la capacidad de construir consensos, de trabajar juntos por el bien común. El peronismo es un río caudaloso que avanza superando obstáculos y adversidades a medida que va renovando sus fuerzas. Unamos todos y sin condiciones, primero la patria, después el movimiento y por último las mujeres y los hombres. No permitamos que las piedras del egoísmo y la ambición desvíen su curso. Les pido, compañeros y compañeras, que levanten bien alto las banderas de la unidad, que el amor por el pueblo y la lealtad a nuestros principios sean el faro que ilumine nuestro camino. Recuerden siempre, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo.